Hola, bienvenido a la primera clase de funciones reales de una variable real. Una correspondencia entre los conjuntos A y B, tal que a cada elemento de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada, se denomina función. Incluso puede pasar que un elemento de B sea imagen de varios o infinitos de A. Al conjunto A de donde se toman los elementos a aplicar F se llama dominio de la función. Y a todo B o un subconjunto de él que forman las imágenes se le llama conjunto imagen de F o rango de F. Si la función se da de manera gráfica, la variable independiente x, permítame abreviatura, va a estar referida, vamos a poner que la función es esta curva, a las abscisas que están sobre el eje horizontal, mientras que la variable dependiente y va a estar referida a los valores que toma numéricos son los que están correspondientes al eje vertical de las y. Decimos que una función es inyectiva si a cada elemento le corresponde uno de imagen, pero también cada imagen tiene un solo elemento de partida X. Es decir, que si f en A y f en B son iguales, de ahí tiene necesariamente que inferirse que A y B es el mismo número. Y aquí, por ejemplo, tendríamos una función inyectiva. Eso se puede verificar con una recta paralela al eje de las X que corta el gráfico en un solo punto. Si lo corta en dos, en varios, en infinitos, la función se dice que es no inyectiva. Pero la gráfica no es la única manera de representar a una función. Una función puede estar dada de manera verbal, de manera gráfica, de manera analítica o por pares ordenados. Por ejemplo, vamos a llamarle ejemplo 1. Verbalmente voy a describir: gasté el doble de la cantidad de libros que compré. Ahí a que estoy haciendo referencia a que cada libro todos valían a 2 pesos. Y entonces la variable independiente X, que es la cantidad de libros, si se pone en correspondencia a Y, que vamos a llamar es el gasto que se hizo, ¿verdad? Es lo que costó comprar X cantidad de libros. Ese gasto fue el doble porque cada libro costaba 2 pesos. Y esta es la manera analítica de dar la misma función. En cuanto a la forma de pares ordenados, es cuando alguien está interesado solamente en el caso en que se compren 2 libros, se gastan 4 pesos, o se compren 10 libros y se gasten 20 pesos. Y allí en esa relación está por pares ordenados describiendo la misma función, pero un poco más con casos particulares. En cuanto a la forma gráfica de dar y igual a 2x, por ser una función lineal, noten ustedes que tanto x como y están elevados a la 1, es una función que su gráfico es una línea recta. Y vamos a describirla con 2 puntos. Uno es f en 0, cuando sustituimos la x por 0, vemos que pasa por el origen de coordenadas. Y la otra es, por ejemplo, si la x vale 1, 2 por 1, 2. Vamos a construir este punto, línea discontinua paralelo a y, paralelo a x. Está construido el punto y por estos 2 puntos vamos a trazar la recta que corresponde a esa función. Así que son 4 formas: verbal, analítica por una fórmula, gráfica o por pares ordenados. La forma analítica puede pasar que sea de una función que tenga más de una expresión. Es decir,
puede pasar lo siguiente. Que en una función la expresión analítica sea una para determinados valores de x y sea otra para otros valores. Por ejemplo, tengamos este caso. Y es igual a g en x si x menor que k, a h en x si x mayor o igual que k. Igual es una forma analítica de dar una función, lo que está dada por tramos. En cuanto a los ceros de una función son valores de x para los cuales f en x es igual a 0. Ejemplo 2, hay los ceros de y igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Aquí tenemos una función cuadrática. La expresión se puede descomponer en x menos 2 por x menos 1 e igualar a 0. Es decir, el que toma el valor 0 es la y. Y de allí, una multiplicación es igual a 0 si uno de los factores se anula. Quiere decir que aquí puede pasar x menos 2 igual a 0, hay un 0 en x igual 2, o x menos 1 igual 0, hay un 0 en x igual 1. Una función puede tener dos ceros, puede tener uno, puede no tener, puede tener infinitos ceros. Sin embargo, la intersección con el eje de las y sí es una sola. La intersección con el eje de los y, sí, de tener es una sola. Es decir, cuando usted busca la intersección con el eje de las ordenadas, usted va a exigir x igual a 0. En el ejemplo 2, hay también la ordenada en que x es igual a 0, permíteme que, y tendríamos f en 0 es igual a 0 al cuadrado. Recuerden, la función era x al cuadrado menos 3x más 2, sustituyendo por 0 la x, 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2, lo que nos da 2. Es decir, esta gráfica de esta función debe pasar por el punto 0,2. Hay otras características de las funciones como son la monotonía, la paridad, los signos, las asíntotas, los extremos, hallar la función inversa, hallar una función compuesta de varias funciones. Todas esas cuestiones las veremos en la clase 2, porque en esta vamos a dedicarnos a las transformaciones que puede sufrir una función patrón ya conocida por nosotros de antemano. Y para eso vamos a tomar un grupo de funciones patrón. Vamos a tomar, por ejemplo, a la función y igual a x al cuadrado. Si ploteamos y igual a x al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado también es 1. Aquí tenemos un ejemplo de función no inyectiva, ¿verdad? Conocida de nosotros. Y su inversa, y igual a raíz de x. Noten ustedes cómo para lograr la inversa hubo que tomar una sola rama de la parábola. Para x mayor o igual que 0, la inversa y igual a raíz de x. Está y igual a x al cubo, una conocida función de que cuando x es 1, y es 8, pasa por 0,0. Bien, corrige un poquito aquí. Igual que al cubo, tenemos
a su inversa, y igual a raíz cúbica de x conocida también y igual a módulo de x. Y igual a módulo de x es una función siguiendo el concepto de módulo de x, que es y igual a x si x menor que 0, 0 si x es 0 y menos x si x es mayor que 0. Tenemos también conocida la función inversamente proporcional, cuya gráfica es una hipérbola igual a 1 sobre x. Entre las conocidas tenemos también la función exponencial, pasa por 0,1 y igual a e a la x, y es representado el caso en que la base a es mayor que 1. Cuando la base es menor que 1, la función exponencial es monótona, decreciente. Sucede esto, ¿no? Y la inversa de la exponencial, la función logarítmica. Si la función exponencial pasa por 0,1, la logarítmica pasa por 1,0. Para el caso creciente, que a es mayor que 1, la inversa, que es la logarítmica, también es una función con a mayor que 1. Esta es su fórmula, logaritmo en base a de x. Y para el caso de la decreciente, sería porque a se encuentra entre 0 y 1. He aclarado la condición en el mismo color que la función, igual que en este caso. La decreciente es con a menor que 1. Y tenemos un grupo de patrones para trabajar los desplazamientos y otras transformaciones que pueden sufrir la función. Una primera transformación a la que me voy a referir es que el gráfico de y igual a f en x más a se obtiene del gráfico de f en x desplazándolo a unidades. Hacia arriba, si a mayor que 0, hacia abajo, si a menor que 0. Y voy a empezar la numeración de los ejemplos desde el 1, porque estos van a ser los ejemplos de transformaciones. Número 1, se desea obtener el gráfico de la función 1 sobre x al cuadrado más 3. Bien, aprovecho el ejemplo para ilustrar que 1 sobre x al cuadrado tiene este comportamiento. Y igual a 1 sobre x al cuadrado. Tiene un comportamiento con asíntota horizontal en el eje x, y igual a 0. Asíntota vertical en el eje y, x igual a 0. Toma cualquier valor real excepto el 0. Y es una función par
la inyectiva, aquí tienen el patrón y nuestra función es ese patrón, pero más 3. Quiere decir que esa asíntota en y igual 0 hay que subirla a y igual 3. Es decir, el gráfico sube 3 unidades. Entonces, este va a ser nuestro gráfico. La función se comporta de la misma manera, pero corrida, deslizada, 3 unidades, como indica este número, hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de sumarle un número a la función se le suma al argumento? Bueno, vamos a utilizar la letra B. Vamos a sumarle B, no a F, sino a la X. Entonces, para obtener ese nuevo gráfico que es de f de x más b, el gráfico de f en x se va a desplazar b unidades a la izquierda, si b es positivo, a la derecha, si b es negativo. Y leo el enunciado como quedó. El gráfico de y igual a f en x más b se obtiene del gráfico de f en x desplazándolo b unidades hacia la izquierda si b es mayor que 0, coma, si b menor que 0 se desplaza hacia la derecha. Segundo ejemplo de transformación, vamos a tratar de obtener el gráfico de y igual a raíz cúbica de x menos 8. Segundo ejemplo, raíz cúbica de x menos 8. ¿Cuál es aquí el patrón? Y igual a raíz cúbica de x. Pasa por 0,0. ¿Cómo buscamos nuestra representación? Es el segundo caso en que al argumento se le suma un número, en este caso negativo. Así que la gráfica va a desplazarse 8 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Es la misma gráfica. Es la misma gráfica que teníamos. La misma que teníamos. Pero desplazada 8 unidades a la derecha. Este intersecto, dispénsenme, va un poquito más arriba porque raíz cúbica de menos 8, como saben, es menos 2. Un poquito más pegadita a ella, al eje de las X. Y vamos a la tercera. Aquí no aclaré que era la transformación 2. Debemos aclarar que esta de desplazar a la derecha o a la izquierda es la segunda. Lo aclaré en el ejemplo, no lo aclaré en la orientación general. Vamos ahora a la tercera transformación que se nos puede presentar, que es reflejar, ¿verdad? Reflejar el gráfico de y igual a f en x respecto al eje x si queremos obtener, si se desea obtener
y igual a menos f en x. Es decir, cuando se coloca un menos en la fórmula delante de f en x, entonces estamos necesitados de reflejar la función patrón respecto al eje x. Y vamos a poner como ejemplo 3, obtener y igual a menos 1 sobre x. Esa va a ser la pregunta. Nosotros ya tenemos las funciones patrón a la función inversamente proporcional con su hipérbola y igual a 1 sobre x. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Reflejarla, esa curva, respecto al eje x. Es decir, si aquí quedaba decreciente, ¿verdad?, la rama de la hipérbola, ahora al reflejarla respecto al eje x va a quedar una curva creciente para nuestra función y igual a menos 1 sobre x. ¿verdad? Para ella va a quedar ahora reflejada respecto al eje x esta rama. Y esta que estaba aquí decreciendo, cuando la subamos reflejando respecto al eje x, va a quedar subiendo la gráfica. ¿Sí? Va a quedar una creciente. Y aquí tenemos la gráfica de la función deseada con fórmula y igual a menos 1 sobre x, que también es la función inversamente proporcional, pero la opuesta de la que ya habíamos comentado. Y por último, una transformación que vamos a recordar es que cuando la fórmula de una función se multiplica por un número real positivo mayor que 1, hay que estirar en el eje x la función patrón. Y vamos al caso 4, ¿ya? Para obtener el gráfico de y igual a f en x, se estira el gráfico de f en x a unidades si a mayor que 1, o se comprime en el eje y, ¿ya? La compresión es en el eje y si a menor que 1. Vamos al ejemplo 4. Ejemplo 4 de transformaciones y igual a 2x al cuadrado y y igual a 1/2 de x al cuadrado. En la primera hay que estirar el gráfico de x al cuadrado, en la segunda comprimirlo, es decir, esta es nuestra función patrón, y igual a x al cuadrado, que pasa por 0,0. Esta función que pasa por 0,0 y también por 1,2, ya que 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, describimos la misma parábola, pero como que más pegadita al eje y, ¿ya? ¿Por qué más pegadita al eje y? Porque está estirada esta 2 unidades. Y para el caso de y igual a 1/2, ayudémonos del punto 1, ¿qué? 1 al cuadrado, 1 por 1/2, 1/2. ¿Qué va a pasar? Que va a quedar la misma parábola y igual a x al cuadrado, pero comprimida en el eje y. Entonces, para concluir, además del concepto de función y función inyectiva, vimos cómo transformar la función desplazándola o reflejándola respecto al eje X, aunque existen otras transformaciones. Y en la próxima clase vamos a ver el dominio, la imagen, en algunos casos cómo se halla, la paridad, la monotonía, los signos de la función. Además, vamos a ver cómo buscar la inversa y cómo hallar funciones compuestas de varias funciones en casos posibles. Así que no dejes de ver los videitos que hay de falso para que te practiques y nos vemos en la próxima.